aún inclusive con el base de los conocimientos acerca de la etiología y la efectividad de los tratamientos que tenemos, la mayor parte o la mayoría de los clínicos sigue tratando la caries de manera sintomática. Esto es cuando ya está en los estadios irreversibles de la enfermedad. En esta clase vamos a explorar algunas razones que podrían explicar por qué los dentistas han sido tan poco efectivos para el tratamiento de la caries dental, que lo seguimos tratando prácticamente de la misma manera que los últimos 100 años, eliminando los tejidos afectados, reemplazándolos con algún material de obturación. Y lo otro que vamos a discutir en esta clase es qué podemos hacer para cambiar esta situación para el beneficio de nuestros pacientes. Soy el doctor Sergio Uribe, soy profesor asociado de la Universidad Austral de Chile e investigador de la Riga State University, y en esta clase vamos a ver los elementos de la toma de decisiones y el diagnóstico y tratamiento de la caries dental. Nos vamos a enfocar específicamente en el tratamiento. Y espero responder 3 preguntas. En primer lugar, vamos a discutir en detalle cómo tomamos decisiones. En segundo lugar, vamos a considerar algunos elementos para considerar en la toma de decisiones que le van a ayudar a usted a mejorar el pronóstico de sus tratamientos. Y vamos a ver un principio básico que usted debería considerar para tomar sus decisiones en situaciones de incertidumbre, cuando o no tiene claro el diagnóstico o no tiene claro cuál sería la efectividad del tratamiento que está haciendo. Porque recuerden que nosotros tomamos decisiones siempre con algunos grados de incertidumbre. Podemos tener mucha información diagnóstica, pero por ejemplo podemos estar perdiendo algunos datos importantes de la anamnesis. Asimismo, como vimos en las clases anteriores de métodos diagnósticos, los métodos diagnósticos no son perfectos, tienen una determinada sensibilidad y especificidad que son característicos de cada test diagnóstico. Y por último, nosotros no tenemos usualmente acceso a todas las intervenciones posibles, sino que tenemos acceso a algunas de ellas, usualmente las que nos enseñaron en la universidad o las que tenemos disponibles, por ejemplo, los materiales que tenemos a mano. Así que acerca de la toma de decisiones realmente no hay mucho que se ha estudiado. En la toma de decisiones médicas hay bastante, pero en el área de la odontología hay bastante poco. Pero están saliendo algunas cosas. Así que ahora vamos a discutir algunas maneras en que los dentistas toman decisiones con respecto a la caries. Pero para comenzar, y esto es de manera general, hay que considerar que la toma de decisiones no es algo específico de odontología, sino que lo hacemos todos los días con respecto a la ropa que nos colocamos, la comida que comemos, la carrera que estudiamos. Por ejemplo, este es un gráfico que muestra la tasa de donantes por países. Y ustedes pueden ver que en Europa podemos dividir Europa en 2 áreas: países que son donantes de órganos y países que son poco donantes que órganos. Si ustedes comienzan a ver los distintos países, uno podría decir, bueno, quizás es debido a las características propias de cada país. Pero si ustedes lo Recording stopped.
Hola chicos, vi que yo me había caído, pero parece que fue el doctor. Sí, profe. Ya, voy a compartir por mientras el código, ¿ya? Denme un segundo. Aprovechen de escanearlo los que no lo habían hecho. Y vamos a esperar un ratito. Ahora sí, perdón, no sé si yo me caí solo o algo pasó. Algo pasó, pero vamos a confirmar. Sí, Ok. ahí sí. ¿Continuamos? Continuamos. Ok. A un momento, dejen comenzar a grabar. Recording in progress. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, ven acá, hay países que tienen una alta proporción de donantes, países que tienen poca proporción de donantes. Uno podría pensar que quizás hay características propias de la gente del país que sugiere o que podría explicar esta diferencia. Pero vimos que países muy similares tienen porcentajes completamente distintos. Pero realmente lo que ocurre es que en estos países, los que tienen alta y baja, en realidad la única diferencia importante es la manera como se le pregunta a la gente si quiere ser donante. En los países con alta donación se le pide que marque una casilla si es que no quiere ser donante. Y la gente en general no la marca. Y por eso terminan todos siendo, la mayoría siendo donantes. Y en los países que tienen poco porcentaje de donación, se pide a la gente marcar si no quiere ser donante. Por ejemplo, en Chile, uno tiene que marcar si es que uno no quiere ser donante, y Chile tiene una alta tasa de donación. No es que quizás Chile sea generoso, o la gente de Chile sea generosa, es quizás simplemente que no nos damos el tiempo de leer o marcar lo que nos piden. Así que aquí hay un primer elemento importante. En primer lugar, quizás ustedes crean que ustedes toman muchas de las decisiones, pero sin embargo hay decisiones que otros las están tomando por nosotros, sin que nosotros nos demos cuenta. En segundo lugar, hay una investigación muy interesante para explicar qué factores están asociados con los distintos tomas de decisiones de tratamientos médicos. Y aquí a los médicos se les ponía en un caso en que había un paciente con una determinada dolencia en la rodilla y se les preguntaba a los médicos que tenían dos cursos de acción. O por un lado hacían una operación de la rodilla o por otro lado recetaban un analgésico, en este caso paracetamol 600 miligramos. Y se le pedía a los, perdón, ibuprofeno, y se le pedía a los médicos que eligieran cuál sería su curso de acción, en un caso más o menos similar. Y el 92% de los médicos optaban por lo menos invasivo, que era recetar el antiinflamatorio o analgésico. Pero había una segunda parte donde a los médicos ahora se les pedía indicar
cuál era su elección, habiendo dos tipos de decisiones. En primer lugar, si hacía la operación a la rodilla o si indicaba un medicamento. Pero en caso de que decidiera indicar un medicamento, tenía que elegir entre ibuprofeno y piroxicam. Y cuando se puso en ese escenario, el porcentaje de médicos que indicaban un medicamento bajó al 32%. Ahora la mayoría prefería la operación. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tratamos de evitar la complejidad, porque antes había una decisión simple, uno u otro, y elegíamos la que nos parecía más apropiada. Pero cuando una de esas decisiones, incluso siendo más simple, por ejemplo, sería nuestra opción de preferencia, como en este caso el analgésico, si eso implica tener que seguir tomando decisiones, nosotros en general obviamos eso y tratamos de evitar la complejidad. Ahora, eso tiene una consecuencia, que por ejemplo si ustedes van en su ciudad y ustedes se pasean quizás por distintos dentistas, ustedes sostengan distintas propuestas de tratamiento, distintos diagnósticos, propuestas de tratamiento incluso para la misma persona. Hay un artículo del Reader's Digest del 1991, me parece que es, donde un periodista se hacía esta pregunta: ¿cuán honestos son los dentistas? Y él viajó por todo Estados Unidos, sentándose en el sillón de un dentista, preguntando dos cosas: ¿qué tengo y qué tratamiento necesito? Y encontró que las propuestas de tratamiento variaban desde, por ejemplo, esta que sale en verde, $1.197, donde le sugerían 2 coronas y una restauración, a esta que aparece en rojo, donde el tratamiento para la misma persona llegaba a casi $30.000 y se le proponía hacer 21 coronas, pasando por todo el espectro de distintos tratamientos. Fíjense que hay uno de 14.000, 10.000, 13.000, otro de 1.700, etc. Pero el problema era qué es lo que realmente el paciente tiene. ¿Cuál de todos estos es lo que realmente el paciente necesita? Y resulta que hoy día ustedes han visto que prácticamente desde el punto de vista de la odontología tradicional o odontología restauradora, hay un ciclo de vida del diente, donde aparece una pequeña lesión, pero para restaurar esa pequeña lesión se necesita una gran extracción de tejidos, porque los materiales necesitan además algunos requerimientos mecánicos para asegurar que ese material ahora sobreviva el mayor tiempo posible. Sin embargo, cada material que usted coloca, cada tejido dentario que usted elimina de un diente, compromete la vitalidad, en primer lugar, la vitalidad del diente y en segundo lugar, la integridad estructural de ese diente. Por eso que esas restauraciones usualmente se terminan, por ejemplo, en las restauraciones que son ocluso mesiales o ocluso distales, se termina fracturando uno de los cajones, después se necesita una corona completa, y esto afecta la vitalidad del diente, por lo que aquí después finalmente el diente termina en una endodoncia. Esa endodoncia usualmente, como se compromete aquí la integridad estructural del diente, toda esta corona se sale, después se coloca una corona anclada a los conductos, pero finalmente la mayoría de estos tratamientos, y estoy diciendo la mayoría de estos tratamientos, terminan con el diente perdido. ¿Y cómo usted puede determinar que esto es un hecho? Es cosa de ver en este momento el auge que tienen los tratamientos que reponen dientes completamente perdidos, como los implantes. El implante es prácticamente el reconocer que todos los tratamientos previos fracasaron y ese diente no se pudo salvar. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, este es un paciente del 2011, o sea, bastantes años. Fíjese, aquí había una serie de decisiones de tratamiento, que son esencialmente decisiones donde lo que se hacía era simplemente
determinar los signos de la actividad de caries y proceder de manera invasiva o restauradora. Y se iban colocando y el paciente iba acumulando restauraciones a lo largo de su vida. Pero esto, fíjense, esta radiografía del 2011, el mismo paciente, luego 2012, aquí ya había habido algunos cambios, si ustedes ven la anterior, y este es el 2015, este es 2011, fíjense por ejemplo acá este puente, 2015, ya ha desaparecido, fíjese por ejemplo acá el diente 2.7, el diente 2.7 que estaba en el 2011, ya se perdió completamente, el diente, el 4.7, pasó, como tenía una gran restauración, pasó a la endodoncia, y así sucesivamente se van perdiendo los dientes, los tratamientos van fracasando. Y estamos en una situación bastante especial. Imagínense si usted va al médico, y el médico le dice, ¿sabe qué? Usted tiene esta patología, y tenemos esta alternativa de tratamiento. Usted lo más probable es que le pregunte, bueno, ¿cuál es el pronóstico de este tratamiento? Y ¿qué pensaría usted si el médico le dice, mire, este tratamiento el 75% de las veces falla? Quizás usted no estaría muy convencido de que es el tratamiento correcto, quizás usted, o apropiado, quizás usted preferiría alguna alternativa de ese tratamiento. Sin embargo, hoy la mayor parte de los tratamientos restauradores fracasan. Prácticamente el 75% hoy fracasan antes de los 10 años. ¿Cómo se explica esta diversidad de tratamientos? Si bien hay distinta formación que lleva a los profesionales a tener distintos tratamientos, al final existe como una gran filosofía, que es la filosofía restauradora, que pone el énfasis simplemente en el tratamiento sintomático de la lesión de caries. No es un tratamiento etiológico de las causas, sino un tratamiento de las consecuencias. Por eso es sintomático. Y esto ha llevado, y ahí les dejo un paper que pueden leer, se anotan la dirección que está en el extremo inferior derecho, para que lo lean, acerca de lo poco científico que se ha vuelto la elección de tratamientos, el diagnóstico y la elección de tratamientos en odontología. Entonces aquí hay algo que nosotros deberíamos mejorar. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si nosotros comenzamos a investigar, bueno, ¿cuál es la evidencia que apoya un determinado tratamiento? Resulta que la evidencia no es un cuerpo estático de conocimiento, sino que es un cuerpo dinámico. Por ejemplo, esto es de 1970, donde decía, por ejemplo, acerca de la profilaxis, cómo prevenir la caries dentaria. Y aquí dice, el enjuague de los dientes con una solución fluorada al 2% ha sido abandonado prácticamente. Y los dentífricos fluorados no producen ningún resultado y comportan un peligro de intoxicación. Eso claramente hoy día ya ha sido dejado atrás. Sabemos que el flúor es el principal factor que explica la disminución de la caries en la actualidad, pero esa disminución ha llegado a un piso y ahora está comenzando a aumentar de nuevo porque si bien ha aumentado la disponibilidad de productos fluorados, también ha aumentado exponencialmente la cantidad de azúcar que ingerimos. Por ejemplo, hoy día todo lo que usted lea light, o sin grasa, o sin aceite, en realidad corresponde a productos que se le ha quitado el aceite o las grasas y se le han agregado azúcares. Por ejemplo, los yogur light, etc. Y por otro lado, pensemos cómo toman decisiones los dentistas. Por ejemplo, hoy día uno de los tratamientos más utilizados son los sistemas adhesivos. Y los sistemas adhesivos hay de distintas generaciones. Pero esencialmente podríamos decir que hay sistemas adhesivos que son multicomponentes y multipasos, o monocomponentes, o con menos pasos. Los primeros sistemas adhesivos contemporáneos, podríamos decir, eran los de 3 componentes y 3 pasos, donde había un ácido grabador, un primer o acondicionador
y un sistema adhesivo que permitía el enlace con la resina. Posteriormente, el primer y el adhesivo se combinaron en una sola botella, pero se mantuvieron los 3 pasos. Finalmente, todo este proceso ha llevado ahora a que incluso haya sistemas adhesivos de monocomponentes, de un componente y un paso, que hace todo en el mismo momento. Esencialmente, ahí vamos a dejarlos en sistemas multicomponentes de 3 pasos y el resto. Cuando usted toma la decisión de cuál sistema decide ocupar, ¿qué es lo que le guía a su decisión de tratamiento? ¿Cómo usted decide cuál sistema ocupar? Quizás hay alguien que dice, bueno, el sistema adhesivo más actual, otro que dice el sistema adhesivo que tengo disponible, otro el sistema adhesivo que sea más simple de ocupar, pero quizás haya un elemento fundamental que uno debe considerar al tomar la decisión de cuál sistema adhesivo ocupar. Y esa consideración debería ser cuál es el mejor sistema adhesivo, el que tiene más adhesión. Una reciente revisión sistemática es una revisión de todos los estudios disponibles acerca del tema, comparó y vio la adhesión que se obtenía de esmalte y adentina de los distintos sistemas adhesivos, calificándolos en autocomponentes, monocomponentes y multicomponentes. Y fíjense aquí los sistemas adhesivos a esmalte. Esto es la adhesión que se obtenía con los sistemas adhesivos de un paso, casi 20 megapascales, de 2 pasos, 30 megapascales, y de 3 pasos, prácticamente 40 megapascales. Y en dentina, los de un paso, 25 megapascales, los de 2 pasos, 40 megapascales, y los de 3 pasos, casi 60 megapascales. O sea, si nosotros consideramos la evidencia al tomar la decisión acerca de cuál sistema adhesivo deberíamos utilizar, el sistema adhesivo de elección debería ser los multicomponentes de 3 pasos. Sin embargo, si usted va a la tienda de artículos dentales y pide comprar un sistema adhesivo de 3 componentes y 3 pasos, le va a decir que ya no hay, porque los dentistas los dejaron de comprar. Ahora compran monocomponentes de menos pasos. O sea, ¿cuál es el fondo de la decisión de tratamiento que toman ahí? Se está considerando lo que es mejor para el paciente o lo que es más sencillo para uno. Por eso esta revisión sistemática de Van Merbeek terminó diciendo, ninguno de los todo en uno sistemas actuales puede competir con los más tradicionales sistemas adhesivos multietapas. Así de simple. Pero recuerden, nosotros en general evitamos la complejidad. Si es más simple, menos pasos, menos botellas, ese vamos a ocupar. Y también, por ejemplo, con respecto a los sistemas, ¿qué tipos de restauraciones ocupamos? Pensemos, por ejemplo, en las restauraciones para niños. ¿Qué material adhesivo o qué material de restauración debería ser más apropiado? Si uno busca los estudios disponibles, encuentra que la mayoría de los estudios no tienen ningún diseño. Son cartas al editor o reportes de caso o cualquier cosa. Una proporción también importante son estudios en animales o in vitro, que tienen poca aplicabilidad en humanos. De los dientes de los estudios clínicos, fíjense que hay solamente 15. O sea, hay 15 estudios que han medido el desempeño de un material restaurador en dientes temporales. Lo que es bastante bueno. Quiere decir que si usted quiere saber todo lo que hay que saber acerca de cuál sistema adhesivo es mejor para los dientes temporales, usted no tiene que leer 300, 400, 500 estudios, sino que leyendo 15 estudios basta. Ahora, una revisión sistemática lo que hace es leer ese estudio y concluir. ¿Y qué concluyó? Que desgraciadamente, de esos 15 estudios, solo 3 son de buena calidad y con 3 no se puede llegar a una
muy buena conclusión. Por eso que hay insuficiente evidencia para hacer alguna recomendación. Y el que no haya evidencia no quiere decir que los tratamientos disponibles sean malos. Lo único que quiere decir que no han sido debidamente estudiados. Nosotros deberíamos tratar, hasta donde sea posible, de basar nuestra práctica en la mejor evidencia disponible. Ahora, ¿qué evidencia tenemos? Tenemos evidencia, por ejemplo, que existen tratamientos no invasivos que son altamente efectivos para prevenir la caries. Por ejemplo, los barnices flúor tienen una fracción de prevención, esto es, si se aplica a una porción de la población, ¿cuánta menos caries tiene en comparación al grupo de población que no se le aplicó ese tratamiento? En este caso, tiene una fracción de prevención de cerca del 40%. O sea, usted puede prevenir el 40% de las caries aplicando este tratamiento. Los geles de flúor, prácticamente 30%. Los colutorios, los dentífricos, cada uno prácticamente 25%, 30%. Lo que quiere decir que estos, además, al ser combinados, la fracción de prevención puede ser mucho mayor. Pero, sin embargo, ¿qué es lo que nosotros vemos hoy día y seguimos viendo? Cosas como estas, que son prácticamente de 20, 30, 40 años, o estos diseños cavitarios, que lo único que buscan es tratar de acomodar algún material de restauración en el diente, pero como les dije, comprometiendo la integridad estructural del diente. Cada vez que usted retira un tejido del diente, usted aumenta el riesgo de caries de ese diente. Ahora, este enfoque del tratamiento de la caries ha cambiado principalmente porque tenemos más y mejores conocimientos. Recuerden que en un principio la teoría etiopatológica o teoría de la placa bacteriana decía que toda la placa era mala. Y en base a eso, por ejemplo, nosotros hoy día recomendamos cepillarse los dientes, eliminar toda la placa. Y como no había una distinción de cuáles bacterias estaban asociadas a este proceso, había que eliminarlas a todas. Y como no había algo que pudiese prevenir este proceso, el tratamiento era principalmente sintomático, y aquí viene toda la ontología conservadora de plaque, ontología restauradora de plaque, etc. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, por ejemplo, con los estudios de Fitzgerald y Keith, vimos que habían algunas bacterias que estaban específicamente asociadas al problema de la caries. Y luego en 1966, Walter Leuch identificó que había una bacteria que era cariogénica y otra periodontogénica. Y hoy día incluso tenemos con la teoría etiológica de la caries dental que en realidad las bacterias no son cariogénicas per se, sino que son solamente cariogénicas cuando el ambiente, cuando el ecosistema intraoral sufre algún cambio, y este cambio está provocado por la ingesta de azúcar. Ese es el factor principal que desencadena todos los cambios a nivel del microbioma oral que terminan en la lesión de caries. Por otro lado, del punto de vista técnico, tuvimos avances con primero Michael Bonnecuore y el Dr. Bowen, que desarrollaron por un lado sistemas adhesivos y los materiales adhesivos que podían ser adheridos al diente. Y obviamente cuando esto surgió, la primera pregunta es, que surgió en ese tiempo es, bueno, ¿y podemos entonces recubrir los dientes para hacerlos impermeables a este ataque ácido? Y la respuesta fue positiva. Y así los primeros estudios, incluso el 60 y el 70, ya demostraron que la superficie del diente podía ser protegida con una resina, manteniendo la integridad estructural del diente. Por supuesto que hubo algunas personas que dijeron, bueno, ¿y qué pasa si quedan bacterias debajo de esto? Porque todavía existía el concepto que las bacterias se alimentaban del diente o algo así, cuando no es así. Lo que ocurre es que las bacterias metabolizan los carbohidratos fermentables, eliminando ácidos, y son estos ácidos, producto del metabolismo bacteriano, los que causan la lesión de caries. Pero si usted aísla a las bacterias del ecosistema oral, no tienen cómo
llegar a los carbohidratos fermentables. Y es así como Hahnemann y Buonocore mostraron que las lesiones, incluso las lesiones de caries que se sellaban, se detenían. Posteriormente, Simonsen en el 91 publicó su seguimiento de 15 años y no hay ningún material restaurador, ninguno, que tenga un seguimiento y efectividad de éxito mayor que los sellantes, con estudios clínicos que ya están disponibles desde hace tiempo. No solo eso, tanto sellantes preventivos, estos es sellantes aplicados sobre dientes que no tienen ninguna lesión de caries, como también sellantes terapéuticos. La doctora Merhaitzut tiene una serie de estudios brillantes donde mostró claramente que las lesiones que se sellaban se detenían. Y esto es lógico, si ahora lo piensa, porque si usted separa el microbioma, usted separa esas bacterias del sustrato intraoral, no tienen nada que metabolizar, por lo tanto no tienen ácidos que generar. Y de ahí que hoy día conocemos todos los conceptos de intervención mínima u ontología mínimamente invasiva, que son todos los procedimientos que involucran el control de la enfermedad de caries mediante el control de los factores citológicos asociados a la caries dental, colocando el énfasis en la remoción de estos factores citológicos y no en la remoción de los tejidos dentarios afectados. Es por eso que ahora, por ejemplo, si usted tiene estas lesiones y usted las trata mediante un enfoque convencional o con un enfoque mínimamente invasivo, o lo que sería más actual con un enfoque biológico, tiene tres alternativas de tratamiento completamente distintas. En el primero, usted simplemente mantiene todo el ácido, todo el ataque ácido en este diente porque usted no modifica nada del ecosistema intraoral, y usted solamente remueve tejidos, coloca una base cavitaria y restaura los tejidos afectados. Fíjense que aquí para restaurar estos tejidos, usted necesita remover mucho tejido sano. Mediante un enfoque mínimamente invasivo, usted trata de disminuir al máximo el ataque ácido y promueve además la protección del diente, aumentando la disponibilidad de flúor y además con una eliminación mínima de tejidos. Lo importante es que aquí usted, para todo el resto de los dientes, los protege asegurando una sobresaturación intraoral de flúor. Y un enfoque biológico, acá prácticamente ni siquiera es necesario eliminar los tejidos afectados porque estos tejidos tienen el potencial de ser remineralizables, entonces usted lo único que hace es asegurarse que haya un cambio ecológico en el ecosistema intraoral, asegurando además, por lo tanto, disminuyendo la ingesta de azúcares y aumentando la saturación de flúor con una protección específica de las zonas que fueron afectadas. Aquí ustedes tienen una foto del seguimiento de 15 años de Simonsen, y ustedes pueden ver que prácticamente los sellantes, por ejemplo, se mantienen prácticamente igual, no sufren de caries. Estas lesiones, estos surcos teñidos, no son lesiones de caries, son solamente surcos teñidos. Eso es algo que incluso hoy día los modernos sistemas de tinción de resinas lo reconocen, porque incluso estos sistemas vienen con tintes oclusales que les permiten reproducir esto que es parte de la anatomía normal. No es caries, es parte de la anatomía normal. Pero además de eso, fíjense lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos tener poblaciones sin caries, ¿dónde nos deberíamos enfocar? Si ustedes ven, ¿cuáles son los factores que nosotros nos permiten predecir la caries? Y de todos los factores que nosotros nos permiten predecir la caries, el más potente, el mejor predictor, es la actividad de caries en sí. O sea, niños que tienen caries van a ser adultos con caries. Por otro lado, niños que tienen pocas caries van a ser adultos con pocas caries. Y niños sin caries, lo más probable es que sean adultos sin caries. Adolescentes y adultos después sin caries. Por ejemplo, este es un estudio donde se hacía un seguimiento a 8 años para ver
cuáles de los pares de dientes primarios permitía predecir la caries en dientes permanentes. Y esto es el riesgo de caries. Uno es prácticamente el mismo riesgo que el diente no tiene mayor factor de riesgo. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en los incisivos maxilares el riesgo es 1, o sea, da lo mismo estar o no asociado, que el niño tenga caries o no en los dientes incisivos. Pero fíjense, en los dientes, en los incisivos centrales versus todos los dientes del grupo anterior, cuando hay más caries, hay mayor probabilidad de caries, y fíjense que aquí ya sale del 1, que es la línea de no efecto, y aquí ya se acerca prácticamente al 2, o sea que hay un doble riesgo, y de estos ya son los molares los que tienen prácticamente el mejor predictor de riesgo. O sea, usted puede ver un niño que tiene caries en la dentición temporal, y usted perfectamente en la dentición primaria, quiero decir, perdón. Y en la dentición primaria, por ejemplo, si tiene lesiones en los dientes incisivos, eso se podría tratar. Si usted en ese momento controla bien los factores etiológicos de su paciente, ese paciente podría llegar a ser un adulto sin caries. Pero si tiene caries ya en los molares, quiere decir que tiene un alto riesgo. Por lo tanto, ese paciente ya necesita otro curso de acción. ¿Y qué curso de acción? Bueno, comenzar con todos los tratamientos de los cuales tenemos evidencia de efectividad. Y esos son principalmente tratamientos en base a flúor. Fíjense aquí, por ejemplo, la fracción de prevención del barniz de flúor es 46%, entre un 30 y un 63%, o sea que el 95% de los estudios, o sea, la reducción real que se podría obtener está entre el 30 al 60% de caries. Para el gel, 19 al 37, para el colutorio, 23 al 30, para la pasta dental, 21 al 28. Ojo que esto es pastas dentales de 1100 partes por millón, pero ya sabemos que mientras más partes por millón tengan y más frecuente su uso sea, mayor es la fracción de prevención. Y además de eso, estos combinados, esa fracción de prevención aumenta. Y no solo estos tratamientos, sino que ya hay una cantidad importante de tratamientos no invasivos. De hecho, hace unos años atrás hicimos una publicación al respecto, donde listábamos todas las cosas que tienen evidencia de efectividad para el tratamiento de la caries en la dentición primaria. Porque es simple. Si tenemos que el principal predictor de caries es la actividad de caries, entonces nosotros deberíamos enfocarnos en limitar la actividad quirogénica lo antes posible. Y por otro lado, ¿cuál es la evidencia acerca de la efectividad de tratamiento de los enfoques conservadores, enfoques restauradores? Aquí usted tiene estas curvas de sobrevida, que estas curvas de sobrevida usted cuando las vea se interpretan de la siguiente manera. Usted tira una línea acá donde está el 50% y ve donde se cruza, y donde toque esto, usted luego tiene una línea vertical, y ese es el tiempo de la sobrevida media. Quiere decir que la mitad de la restauración o la mitad de los tratamientos van a estar vivos hasta ese momento. Y si ustedes se fijan acá, estos son los pacientes de alto riesgo, o sea, los que tienen actividad quirogénica, tienen la menor sobrevida de las restauraciones. Y hay una diferencia significativa entre los pacientes que tienen alto riesgo y los pacientes que tienen riesgo bajo. Pero de todas maneras lo importante es que no hay ningún material restaurador que sea infinito, o sea, que tenga una sobrevida completa. Todos tienen una sobrevida limitada. Pero si usted quiere aumentar al doble la efectividad de sus tratamientos, la sobrevida de sus tratamientos, lo primero que usted debe hacer es controlar el riesgo cariogénico de sus pacientes. Si usted aplica un tratamiento, no importa cuál sea, no importa qué tan bueno sea el sistema adhesivo, no importa qué tan buena manipulación usted haga de esos materiales, pero si el paciente está en alto riesgo cariogénico,
usted va a disminuir a la mitad la sobrevida del tratamiento que usted está aplicando. Y ahora, el problema es ¿cuándo vamos a aplicar esto? Y ahora nosotros ya tenemos incluso evidencia local que muestra cuál es la correlación clínica con el estado radiográfico. Y hemos visto, esto es con población de Valdivia, esto es población de Chile y de Valdivia, Santiago y Valdivia. Y vemos que el porcentaje de lesiones cavitadas, fíjense, aquí estaba el umbral tradicional, cuando la lesión alcanzaba el límite melanontinario. Pero fíjense que los estudios que se han hecho recientemente, 2019, muestran que si usted decide intervenir con evidencia radiográfica de la caries en el límite melanontinario, usted estaría sobretratando prácticamente el 85% de las lesiones, porque solo en el 14.8% de esas lesiones están realmente cavitadas. O sea que el 85% de estas lesiones tiene posibilidad de recibir intervenciones no o mínimamente invasivas. Solamente en etapas muy avanzadas de la lesión de caries radiográfica existe un porcentaje de evitación mayor del 50%, pero incluso en esta Recording stopped. Vamos a esperar un poquito, chicos, porque se volvió a caer el doctor. Hola María José, disculpa, ¿soy yo Sí, el que me estoy cayendo solo o algo está pasando sí, allá? no, es su conexión, es su conexión. Ya, lo lamento y mis disculpas. No ¿En pasan qué? cosas. A ver un momento. Extraño. Ok. ah, un segundo. Por favor, si hay alguna consulta hasta este momento, la pueden enviar al chat, dejen enviar al chat o pueden activar su micrófono.
Ok. Ok. Un momento. Vamos a hacer un break de 5 minutos porque mientras termine de grabar no puedo comenzar a grabar la siguiente Ah, parte. claro. Pero bueno, si hay alguna consulta, algo, vamos a colocar 5 minutos, un segundo. Cinco minutos de break, ¿ok? Ok. María José, una consulta. Esta es mi última clase, ¿verdad? Sí, esta es la última clase para Ok. cardiología clínica. Sí. ¿Esta fue la última diapositiva que vieron? O sea, como se cortó, quizás mejor. Ay, sí. Ok.
Ok, un segundo. Recording in progress. Entonces, como habíamos visto, la correlación clínico-radiográfica en población chilena muestra que la mayoría de las lesiones que alcanzan el límite ameloidentinario no están cavitadas, o sea, son susceptibles de recibir tratamientos que permitan reforzar la capa superficial de esmalte, al mismo tiempo que se implementan medidas que disminuyan el consumo de azúcar para evitar el ataque ácido. Incluso aquellas lesiones que ya alcanzan la mitad interna de la dentina, hay una proporción considerable de esas lesiones que no están cavitadas. Junto con eso, sabemos que la progresión de estas lesiones no es tan rápida como creíamos, sino que de hecho tenemos suficiente tiempo para implementar una serie de medidas no invasivas que nos permitan, en primer lugar, controlar los factores etiológicos y, en segundo lugar, evaluar la efectividad de nuestros tratamientos. Por ejemplo, cuando nosotros detectamos una lesión en la superficie externa del esmalte, demora en promedio 6 años y medio en progresar hasta el límite ameloidentinario. Y una vez estando en el límite ameloidentinario, se requieren 2 años adicionales para que esa lesión progrese dentro de la dentina. Y estos son datos de población chilena. Por lo tanto, en conjunto estos resultados nos indican que la mayoría de las lesiones que nosotros vemos radiográficamente son susceptibles de un tratamiento no invasivo, y en segundo lugar, que la mayoría de las lesiones progresan lentamente. Por lo tanto, esto abre una cantidad importante de alternativas terapéuticas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Por otro lado, el enfoque tradicional, basado en la identificación de caries y aplicación de materiales restauradores, ha mostrado que no es efectivo. Tenemos suficiente evidencia que muestra que la principal causa del fracaso de las restauraciones es la caries secundaria. O sea, la principal causa del fracaso de las restauraciones de caries es que la caries sigue activa. ¿Y por qué sigue activa? Porque mientras no se modifiquen los factores citológicos, no importa qué material coloque usted, no importa qué material adhesivo, qué sistema adhesivo ocupe, no importa nada de eso. Las bacterias van a seguir metabolizando todos los sustratos fermentables que tengan a su disposición, eliminando todo el resto de superficie dentaria y biomateriales que usted coloque ahí. La caries secundaria es la principal causa de fracaso de las restauraciones en dentición primaria y además en dentición permanente, donde existe esta pseudo creencia que existen materiales de restauración temporales y definitivos, cuando en realidad todos los materiales de restauración son temporales. No existe un material de restauración que usted lo pueda aplicar y olvidarse de él. Ahora, cuando usted piensa cuáles han sido las estrategias a nivel de salud pública, cuando uno ve la información disponible en el Ministerio de Salud, aparece que la misión del Ministerio de Salud es integrar la salud bucal con eficacia, equidad y solidaridad a las políticas y estrategias de salud del país, con énfasis en la promoción y prevención. Entonces es importante leer esto, el énfasis debería estar en la promoción y prevención. Y cuando usted ve la situación epidemiológica de Chile, donde ve que a los 2 años el 18% de los niños tiene caries, a los 4 años la mitad de los niños tiene caries, y a los 6 años el 72%, prácticamente la mayoría de los niños tiene caries. Y no solo esto, sino que no solo aumenta la población de niños con caries, sino que además aumenta la severidad. Así, a los 2 años tenemos un índice COPD de 0.5 dientes, a los 4 a 2.4 y a los 6 de 3.7. Entonces, si usted quiere implementar estas medidas con énfasis en promoción y prevención, ¿dónde usted debería implementar estas medidas? Donde, a los 2 años, donde tiene el 80% de niños sin caries, o a los 6 años, donde tiene el 15% de los niños sin caries, ¿dónde usted puede hacer más promoción y prevención? Donde hay pocos niños con caries y con pocas caries, o cuando hay muchos niños con caries y con muchas caries,
Cuando surgió la posibilidad de colocar esto en práctica, apareció la primera guía de salud integral, que fue para niños de 6 años. O sea, en vez de intervenir acá, donde la mayoría de los niños está sano, decidimos intervenir a los 6 años, donde la mayoría de los niños está enfermo. ¿Por qué pasa eso? Esa es una de las preguntas que usted debería reflexionar y tratar de contestar durante su carrera. ¿Cómo usted va a dar más salud a sus pacientes y mantener la salud en los pacientes que pueda? Porque aquí resulta, no se trata cuando usted ve a un niño o un paciente de enfocarnos en el diente que tiene caries, sino además ver los 27 dientes que no tienen caries, ¿cómo hacemos para que esos 27 dientes se mantengan sin caries? Es una pregunta tan válida como ver qué hacemos con el diente que tiene caries. Pero ¿por qué pasa esto? Cuando uno busca, y en lo personal me puse a buscar dónde había la evidencia que apoyaba la intervención a los 6 años, la evidencia más antigua que encontré es de un libro de 1795, donde aparece que para procurar un buen orden de los dientes, el dentista debería encargarse de gobernar la boca de un niño desde la edad de 7 años. Así que si usted lo mira, de un punto de vista histórico, podríamos decir que hay un avance, porque si en 1795 tratábamos los dientes desde los 7 años y en 2005 desde los 6 años, quiere decir que nosotros llegaríamos a tratar a esos 80% de niños sin caries aproximadamente al año 2845. Claramente hay espacio aquí para mejorar. Pero por alguna razón no es lo que estamos haciendo. Hace unos años atrás, con unos colegas del Servicio de Salud de Valparaíso, hicimos una investigación para ver qué es lo que se hacía. Y contamos la cantidad de restauraciones recuperativas y preventivas. Recuerden, el énfasis del Ministerio de Salud está en prevención y promoción. Y cuando veíamos las de promoción, resulta que eran prácticamente inexistentes. ¿Y a quién nos ha llevado esto? Esto lo hicimos en el año 2005. Y en ese momento decíamos, si esto sigue así, no vamos a solucionar el problema de la salud oral de las personas. Y después cuando salieron los planes GES, primero AUGE, después GES, resulta que una evaluación acerca de cuáles son los más ocupados, hoy en día, en el top 10, 3 de ellos son de odontología. El GES más utilizado es hoy el de la urgencia odontológica, el segundo más utilizado GES oral es el de salud oral integral a los 6 años, y el tercero es la salud oral integral de la embarazada, que desgraciadamente tienen un fuerte componente restaurador, pero no están enfocados en, por ejemplo, cómo mantener la salud o mejorar la salud de las personas mediante intervenciones no invasivas o mínimamente invasivas. Aquí está muy bien lo que hay que hacer cuando ya hay algo, pero aparece muy poco de qué hacer cuando el paciente está sano o qué hacen el resto de los tejidos que están sanos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, volviendo, recuerden, en primer lugar, muchas de las cosas que usted hace, en realidad usted no las hace porque usted las decide, sino que otra persona tomó la decisión. Recuerden que evitamos la complejidad, pero además de eso, hay algunos videos que les voy a mandar para que los vean, pero podemos ver acerca del experimento ASH, y me gustaría saber, María José, si se escucha el video. Sí, sí se escucha. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity.
The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1, 1, 1. 2, 1. Once again, the correct answer is 2. 3, 3. 3, 3. The ASH experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, and so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we still go along. Entonces resulta que nosotros somos muy influenciables por las opiniones del resto. Por ejemplo, usted quizás tenga ideas muy innovadoras, pero llegue a trabajar a un sitio y al final lo más probable es que termine haciendo lo que están haciendo en ese lugar. Y en segundo lugar, es posible que incluso esté sabiendo que hay intervenciones que no solo no causan beneficio al paciente, sino que además causan daño, que usted las pueda hacer. Hace años atrás, un psicólogo se hizo la misma pregunta e hizo este interesante experimento psicológico. Bueno, les voy a mandar el video para que lo vean. Pero aquí el asunto es que uno sigue a la autoridad, incluso a veces sabiendo que eso puede causar daño a nuestros pacientes. Por lo tanto, hay 2 elementos importantes acá de cómo tomamos decisiones. En general seguimos el rebaño, somos seres sociales, buscamos la aceptación del resto, e incluso acatamos la autoridad, incluso si esto es incorrecto. Así que vale la pena preguntarse desde el punto de vista de los dentistas, ¿cómo tomamos decisiones? Basados en la dirección, un poco, basados también en la autoridad, haga esto porque yo le digo que lo haga, pero tomamos decisiones basadas en lo que es mejor para el paciente, o tomamos decisiones basadas en nuestro beneficio económico, o tomamos decisiones basadas en la evidencia. Hace un tiempo atrás apareció una investigación que mostraba algunas de estas distintas hipótesis. Y se veía de qué manera podemos cambiar la manera en que los dentistas toman decisiones. Entonces había 3 grupos. A uno le enseñaban que los sellantes eran buenos, por ejemplo, como ahora estamos haciendo, que le estamos diciendo, estas son las intervenciones que tienen efectividad, que tienen evidencia de efectividad. A otro grupo le enseñaban esto y además le daban un premio cada vez que aplicaba algunos tratamientos. Por ejemplo, cada vez que usted aplica un sellante, usted va a recibir o si llega a tal meta de tantos sellantes aplicados, se va a recibir un bono. Y un tercer grupo recibía simplemente un bono. Decía, a partir del próximo mes, si se aplican tantos sellantes, se va a dar un bono por productividad, un beneficio económico.
Y a estos 3 grupos además había un grupo control. Entonces aquí están los 4 grupos. A uno se le paga solamente, a otro se le paga y se le da educación, a otro se le da educación y un grupo control. Y aquí estaban la aplicación de sellantes antes de la intervención. Los 4 grupos. Rojo, pago, mixto, pago y educación, azul, educación, amarillo, control. Entonces, antes de la intervención, todos los grupos hacían más o menos similares tasas de sellante. Y cuando llegó la intervención, el mes de intervención, fíjese, esto ocurrió. Todos los grupos aumentaron, pero ¿cuál fue el que más aumentó? El grupo al que solamente se le pagó. Seguido de el grupo que se le pagó y tuvo educación. Y incluso el grupo control aumentó más que el grupo de educación. ¿Por qué aumentó más el grupo control? Bueno, esto quizás puede haber sido por esto de que seguimos al rebaño. Si nosotros vemos que otros lo están haciendo, nosotros también lo empezamos a hacer. Ahora, ¿qué pasó una vez que terminó la intervención? Uno debería asumir que quizás el grupo que recibió pago debería disminuir a su nivel basal y que el grupo de educación debería mantenerse elevado, porque ellos lo hacen quizás porque creen que es lo correcto hacer o porque tienen la evidencia para hacerlo. Y una vez que pasó la intervención, todos los grupos volvieron prácticamente a su nivel basal, un poquito más elevado. Entonces esto nos debería llevar a pensar, quizás la mayoría de las decisiones que se toman en odontología son tomadas buscando el beneficio económico. Así que aquí, ¿qué cosas podemos nosotros considerar para tomar decisiones? Para mejorar, en el fondo, el estado de salud de nuestros pacientes. Que ese es el objetivo principal de cualquier intervención que usted tenga en odontología, mejorar la salud de nuestros pacientes. En primer lugar, de manera general, considerar, en primer lugar, la perspectiva del punto de vista del paciente, sus propias experiencias y juicio clínico, y la evidencia disponible. Así, nosotros tenemos que en este momento los tratamientos que cuentan con mayor evidencia de efectividad son los menos invasivos. Por lo tanto, usted debería optar por tratamientos menos invasivos cuando sea posible y dejar los invasivos como última instancia, sabiendo que esos no solo no tienen efectividad, no tienen evidencia de efectividad, sino que además tienen evidencia de producir daño. Y esto es lo que se llama la odontología basada en la evidencia, donde está la integración de estos 3 elementos, donde se ocupa la mejor y más actualizada evidencia científica disponible, junto con las preferencias del paciente y la habilidad y juicio clínico del profesional. Y esto hoy día, ¿cómo se traduce en la práctica? Buscando guías clínicas basadas en la evidencia. Por ejemplo, esta es de la Asociación Dental Americana, donde fíjense, salen con colores. ¿Cuáles son las recomendaciones? Fíjense, aquí hay distintos colores que van del azul, verde, amarillo, rojo, viendo la fuerza de esa recomendación para decir, bueno, usted debería hacer esto, y aquí un determinado color indicando cuál es la fuerza de evidencia que apoya esa determinada propuesta. Y son las guías clínicas basadas en la evidencia, hay de la Asociación Dental Americana, están algunas de ellas. Por lo tanto, hoy día el enfoque de la caries se basa en la interacción entre estos elementos. En primer lugar, en el diagnóstico, usted toma la decisión, usted hace un tratamiento, pero usted evalúa finalmente ese tratamiento y en base a eso usted rehace su diagnóstico. Todo considerando siempre una perspectiva de riesgo del paciente. Es así como el enfoque del tratamiento de la caries ha cambiado, y en el pasado nosotros creíamos que era una enfermedad infantil, que la principal incidencia de caries se daba en niños, pero infectocontagiosa. El diagnóstico era principalmente visual táctil, aquí ocupábamos la sonda de caries. Por lo tanto, el tratamiento era eliminar todos esos tejidos y el mismo tratamiento para todos, a un enfoque que hoy en día
Ya sabemos que la caries afecta a todos los grupos etarios. La mayor causa de pérdida dentaria en adultos es la caries, igual como en los niños. Y la etiopatogénesis es una disbiosis ecológica producida por la ingesta de azúcar, que altera el microbioma oral. Y el diagnóstico ya no solo se basa en este visual táctil, sino que además se complementa con exámenes radiográficos que permite detectar lesiones cuando están en las etapas iniciales, y además, como vimos que se demoran bastante tiempo en progresar, nos dan bastante tiempo para implementar distintas medidas etiológicas que tiendan a prevenir esa disbiosis ecológica del biofilm. Y tratamiento, tenemos todos los tratamientos mínimamente invasivos o no invasivos, principalmente basados en odontología adhesiva, como el sellante, o fluoruros, y el enfoque es de control del biofilm y remineralización de la superficie desmineralizada. Pero también tenemos la perspectiva futura, que es lo más probable que ustedes comiencen a aplicar durante su vida profesional, donde la epidemiología, aquí vamos a ver que ya, independiente del grupo etario, son los grupos socioeconómicos los que van a marcar una diferencia en el riesgo de caries de esa población. Y ahora con los movimientos de migrantes, y las inequidades asociadas a la distribución de la riqueza, vamos a ver que esas van a ser factores que nos van a poder permitir a nosotros identificar poblaciones y personas que están en riesgo. Por lo tanto, la etiopatogénesis, ahora no solo vamos a tener el diagnóstico clínico visual táctil, sino que además vamos a tener técnicas ómicas de microbioma, que nos van a permitir identificar mucho mejor alteraciones muy específicas en ese biofilm, y además poder implementar, por ejemplo, terapias de reemplazo del microbioma. El diagnóstico va a ser complementado con el uso de inteligencia artificial, como ya se está comenzando a implementar, y los tratamientos, principalmente remineralización biomimética, o sea, materiales inteligentes que puedan captar o liberar flúor dependiendo de las condiciones intraorales, así como intervenciones que permitan modular la actividad del biofilm, y además ingeniería de tejidos que permita recuperar los tejidos colocando, por ejemplo, cultivos de células madres que permitan comenzar a generar nueva dentina o nuevo esmalte inclusive. Por lo tanto, el enfoque va a ser un enfoque, en primer lugar, de riesgo personalizado, y luego ya no de reparación o remineralización, sino que de regeneración. Y en cariología, específicamente, nosotros, por lo tanto, tenemos, en primer lugar, el diagnóstico de riesgo cariogénico que basa, sobre lo cual se basa todo el enfoque de tratamiento de la caries contemporánea. En segundo lugar, hoy día tenemos el diagnóstico clínico radiográfico, donde lo importante es que usted pueda determinar, en primer lugar, la presencia o ausencia de lesiones, y en segundo lugar, la actividad de esas lesiones. Y con toda esa información, usted considera cuál es la evidencia de efectividad para los distintos tratamientos que usted tiene a su disposición. Hay algunos sistemas, por ejemplo, el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de Caries, que integra toda esta información para poder detectar, decidir, hacer y determinar luego el tratamiento apropiado para, el enfoque apropiado para el control de la caries en sus pacientes. Y les vamos a dejar lectura para que vean cuáles son los factores a considerar para la toma de decisiones en la dentición. Esto es en la dentición permanente, que ustedes se dan cuenta que prácticamente ya las intervenciones invasivas están limitadas a instancias muy específicas, y además de eso hay para superficies oclusales o para superficies proximales. Y en este momento lo más importante que tenemos evidencia, inclusive evidencia nacional, que nos muestra que estos enfoques mínimamente invasivos o no invasivos son efectivos en detener la progresión de lesiones y en prevenir la aparición de nuevas lesiones. Este es un estudio de Muñoz Sandoval y el
investigadores de la Universidad de Talca, donde se ve que prácticamente todas las lesiones tratadas de manera mínimamente invasiva luego de 24 meses se mantienen prácticamente sin progresión. Ahora, en caso de incertidumbre, ¿qué es lo único que nosotros deberíamos considerar para tomar decisiones? Y aquí nosotros deberíamos volver al principio básico de la medicina. Y el principio básico de la medicina es, primero, no hacer daño. Si usted tiene una intervención, si usted tiene dos intervenciones, una tiene un riesgo de hacer daño y la otra no sabe cuál es la efectividad, pero por lo menos no hacer daño, usted debería optar por la segunda opción de tratamiento. Es el principio sobre el cual se fundamenta toda la práctica médica. Y me gustaría finalizar con una frase, ustedes lo deben conocer porque es el libro guía de este curso, pero este es el profesor Feyerhoff, que tiene una frase donde nos llama a la reflexión. Dice, ¿a quién debemos servir? ¿A la población o a la profesión? Y si usted toma decisiones considerando qué pasaría si este fuera mi padre, mi madre, mi pareja, o mi hijo, o hija, creo que usted va a tener muy clara la película acerca de cuál decisión debería tomar, por ejemplo, para el diagnóstico o para el tratamiento de ese paciente. Por lo tanto, en resumen, el proceso de toma de decisiones es un proceso que es susceptible de errores, pero lo importante es tratar de minimizar esos errores manteniéndonos lo más actualizados posible con respecto a cuál es la evidencia acerca de los métodos de diagnóstico y de tratamiento que utilizamos. En medicina en general, el riesgo de error se puede minimizar mediante, como les dije, un enfoque basado en la evidencia. Y en segundo lugar, en caries, específicamente, considerando en primer lugar el riesgo del paciente, determinando la presencia de lesiones y su actividad, y cuál es la efectividad de las distintas alternativas de tratamiento que tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, el objetivo del tratamiento profesional de la caries dental es modificar los factores citológicos, no la reparación de los tejidos afectados. Esa reparación de tejidos afectados, sin la alteración de los factores citológicos, prácticamente no tiene pronóstico favorable. Y en caso de incertidumbre, recuerde, ¿cuál es la intervención que tiene a su disposición que tiene menos riesgo de hacer daño? Y en base a eso, usted va a poder elegir la intervención apropiada. Les voy a dejar unas referencias que van a estar disponibles en la plataforma y les agradezco su tiempo. Y ha sido un honor y un placer estar con ustedes. Esta es la última de las clases, así que les deseo, la última de mis clases. Les deseo lo mejor y mucho estudio y mucha suerte. Muchas gracias, doctor, también por sus clases y por darse el tiempo también Recording stopped. de hacerlas. Sabemos que tiene hartas cosas allá, entonces gracias por darse el tiempo, por la diferencia horaria también. Gracias. Encantado. Y bueno, los dejo, fue una clase larga.